La finalidad de esta charla es presentar algunas características fundamentales de la organización universitaria. La universidad es una institución compleja que puede ser analizada desde muy diferentes perspectivas. Al asumir una mirada organizacional, lo que nos interesa es focalizar en los distintos criterios en que ha sido dividido el trabajo universitario en unidades organizativas, en áreas, en roles, los actores que pueblan estos roles, sus modos de interacción, las dinámicas decisorias, las distintas racionalidades implicadas en la decisión universitaria. Es importante aclarar que entendemos a la universidad como una organización única en su tipo. Esto es, que para comprenderla, para explicarla, no deberíamos asimilarla a otros tipos organizacionales ni del sector público ni del sector privado. La idea es comprender la universidad en sus propios términos, rescatar esa especificidad de la organización universitaria y plasmarla en una serie de características que, como dije inicialmente, son el objeto de esta charla, de esta presentación. Vamos a comenzar entonces con una primer característica. Para ello voy a contarles acerca de un investigador norteamericano llamado Carl Weick. Weick caracterizó a las universidades como sistemas débilmente acoplados. Esto lo hizo hace mucho tiempo, en la década del 70, hace más de 40 años. Sin embargo, perduró esta descripción de la dinámica organizacional universitaria, perduró en el tiempo y está plenamente vigente al día de hoy y es permanentemente recurrido este concepto por analistas, pensadores, investigadores de las universidades. Para entender este concepto, yo voy a recurrir a un ejemplo contrario, el de un sistema fuertemente acoplado. Supongamos el caso de una empresa que fabrica y vende televisores. Esta empresa, para cumplir su cometido, debe comprar la materia prima, los insumos, fabricar los televisores, venderlos, ofrecer un servicio de postventa, de garantía y atender los pagos, las cobranzas de todo este proceso. Bien, esta empresa debe entonces organizarse y para ello define un conjunto de áreas. El área de compras, el área de fábrica, el área de ventas, de postventa y el área de administración. La particularidad es que estas áreas están ligadas por un proceso secuencial de actividades, el proceso que constituye la producción y venta de los televisores. De manera tal que si una de estas áreas dejara de funcionar, cae todo el proceso, cae toda la actividad empresarial. Si por alguna razón, por ejemplo, la fábrica no puede operar porque tiene la maquinaria descompuesta, ya no tiene sentido comprar insumos ni se puede vender nada, de modo que, como decíamos, todo el proceso cae. Esto es lo que hace de este ejemplo un sistema fuertemente acoplado, en este caso por las actividades secuenciales de un proceso que atraviesa toda la organización. En la universidad no sucede nada de esto. Las unidades en las que ha sido dividido el trabajo universitario, en este caso hablamos en el caso de nuestra universidad, las facultades, en su máximo nivel, el nivel más general de división del trabajo, no están ligadas por un mismo proceso institucional. Las facultades tienen más bien una dinámica endogámica. Los procesos y las actividades consecuentes nacen en la facultad, se desarrollan y culminan al interior mismo de la facultad. La facultad tiene sus carreras, sus alumnos, su planta docente, su planta no docente, tiene su edificio, sus aulas, su biblioteca. Las facultades tienen sus propios ritos, la colación de grados de la facultad, el festejo de las fechas históricas de la facultad, tiene sus próceres, tiene su escudo, su himno, sus colores, incluso tiene una página web que en su estética es muy diferente a las páginas web de otras facultades, como si estuvieran en instituciones diferentes. Tiene una vida política interna muy intensa, porque las autoridades de la facultad son elegidas por la comunidad de la facultad y además las autoridades surgen de la comunidad de la facultad. Entonces, todas estas características dan cuenta de esta dinámica endogámica de las facultades. Y esta concepción, entonces esta dinámica, conduce a una concepción politizada de la universidad. Politizada en el sentido que se concibe la universidad como un escenario o como una arena en la que pujan los distintos intereses de las facultades y de
y de otros sectores. Esto es así al punto que en no pocas oportunidades la Universidad Pública Argentina ha sido caracterizada como una federación de facultades. Y aquí se recurre a la metáfora de la República, en donde las facultades son asimiladas a provincias que demandan crecientes niveles de autonomía en el manejo presupuestario, en el manejo administrativo, en el manejo normativo. En última instancia, demandan claros límites jurisdiccionales frente a un gobierno o a un poder central. Esta forma de entender la universidad nos conduce a una imagen desde el punto de vista institucional fragmentada, ¿no? Y podríamos pensar que la universidad es eso en última instancia, es un crisol de intereses diferentes, de ideas diferentes, de valores, de ideologías, de distintas visiones de la universidad y visiones del mundo que conviven y están en constante tensión en la universidad. El hecho es que, aún aceptando esta situación, y lo bueno de esta situación, de esta heterogeneidad, podemos avanzar un poco más en la concepción de una institución integrada, de una universidad integrada. Y al dar ese paso, no se están presentando aspiraciones homogeneizantes, o mucho menos tratar de definir un punto único y central de poder en la universidad. Nada más lejos que eso. Lo que quiere decir esta idea de institución, de universidad integrada, es que debemos concebir a las unidades que la componen, reconociendo su especificidad, reconociendo su identidad, reconociendo los necesarios grados de libertad que requieren en la toma de decisiones, pero concibiendo estas unidades en una configuración de relaciones que dote a cada una de esas unidades y al conjunto institucional, que es la universidad toda, de potencialidad y de sinergia. Es decir, supone asumir una mirada sistémica en la universidad. ¿Y qué significa esto de una configuración de relaciones? Al menos deberíamos tener en cuenta 4 tipos de relaciones en esta configuración. En primer lugar, relaciones de actividad. Cuando uno piensa que un alumno de una facultad, que ha estudiado en una facultad y que decide estudiar una carrera de otra facultad, no pierda el bagaje académico que ha construido previamente, está pensando en términos sistémicos. Cuando uno piensa en equipos de investigación que no se limiten a una unidad académica, sino que sean multi, inter o transdisciplinarios, está pensando en términos sistémicos. Estos son ejemplos casi obvios, pero podríamos hablar mucho más acerca de este aspecto de relaciones de actividad en la universidad. En segundo lugar, hablamos de una relación en el uso de los recursos de modo mancomunado. Y aquí el ejemplo más claro y obvio es el de las aulas comunes, en donde las aulas no son de una universidad, sino que están para el servicio de toda la institución. Si bien este es un ejemplo, como digo, obvio, podríamos hablar largo rato sobre el uso mancomunado de los recursos. En tercer lugar, hablamos de marcos normativos generales, que son los que otorgan seguridad jurídica a las relaciones entre las unidades y el todo institucional, dando cuenta de esta configuración de relaciones a la que hacía referencia. Es decir, en última instancia, estos marcos jurídicos aportan a la construcción de institucionalidad en la universidad. Finalmente, hablamos de la construcción simbólica, lo cual es muy importante, porque está asentada en valores, en ideas, en una visión de la universidad, en una visión del mundo que atraviesa a todas las unidades, independientemente de sus especificidades, y en última instancia otorga identidad institucional. Esta configuración de relaciones a la que hago referencia no se da naturalmente. Se piensa, se concibe, se plasma, se diseña, se cambia, se modifica, se mejora, es decir, es un trabajo y es fundamentalmente un trabajo de gobierno universitario. Vamos a pasar ahora a una segunda característica, que tiene que ver con la alta complejidad de la organización universitaria derivada del hecho que conviven e interactúan en la universidad 3 sectores laborales diferentes. Un primer sector
es el sector académico-científico. Está constituido por los docentes investigadores, que son algo así como los operarios de la universidad, pero son operarios muy particulares, porque están altamente formados, tienen máximos niveles de formación, porque son los que más saben de su materia en la institución. Por ello requieren altos niveles de autonomía en la planificación, en la organización, en la ejecución de su trabajo académico-científico. Suelen ser más leales a las normas de la comunidad científica o de la profesión que las normas administrativas y burocráticas de la propia institución. Y son personas, además, que tienen un muy alto prestigio en la institución, derivado del hecho que son los hacedores de la misión universitaria. Son los que investigan, los que enseñan, los que hacen extensión, y de allí deriva su prestigio. Un segundo sector tiene que ver con el personal no docente, es el sector técnico administrativo, que es bien diferente al anterior. Aquí nos acercamos más a la lógica y a la dinámica de las burocracias estatales, con estructuras piramidales más claras, con procesos que admiten altos niveles de formalización en procedimientos, en métodos, en reglas. Y este sector, integrado por el personal no docente, es el depositario en la universidad del conocimiento técnico, legal, administrativo. Y en tercer lugar tenemos el sector político y de gobierno. Este sector está integrado por las autoridades de la universidad, que en la universidad pública argentina en todos los casos son elegidos democráticamente, a veces de modo directo, a veces de modo indirecto. Está integrado por órganos unipersonales, un rector, un vicerrector, un decano, un vicedecano, órganos colegiados, consejos consultivos, consejos directivos, consejo superior, asamblea universitaria. Pero también nos estamos refiriendo a los funcionarios políticos, secretarios, prosecretarios, subsecretarios, directores de programa. Este sector o este conjunto de personas a cargo del gobierno y la gestión de la universidad, en una universidad como la nuestra, está integrado por cientos de personas. Y tiene algunas características particulares. En primer lugar, se nutre el sector de gobierno del sector académico-científico, casi de modo excluyente. Si bien no hay ninguna norma que exija que los funcionarios provengan del sector académico-científico, casi invariablemente en la Universidad Pública Argentina provienen de ese sector. Por otro lado, lo que legitima a quienes llegan a este sector de gobierno es su trayectoria académico-científica. Estamos en la universidad, no necesariamente su trayectoria de gestión. De modo que puede darse en la universidad, y generalmente se da, que tenemos un sector a cargo del gobierno y de la gestión de la universidad que no está formado ni tiene experiencia en gestión. Y esto otorga a la universidad una dinámica de decisiones muy particular. Cada uno de estos sectores tiene sus propios problemas, tiene sus propios ámbitos de trabajo y dinámicas de trabajo, tiene valores que son específicos, tiene reglas de juego específicas, tiene además marcos regulatorios diferentes y diferentes fuentes de poder. Y estas diferencias, que no son pocas y que son muy importantes, van generando en los actores un sentido de pertenencia al sector, que en última instancia deviene en una identidad laboral. Cuando alguien dice yo soy docente, o cuando alguien dice yo soy no docente, no es simplemente una alusión a un estado escalafonario, sino que es hablar de la pertenencia a un sector determinado, desde una identidad laboral. De manera que desde esta identidad laboral, los actores de los diferentes sectores se miran entre sí, se juzgan entre sí. Sería interesante preguntarnos qué piensa la autoridad del no docente, o qué piensa el no docente del docente, en este juego de miradas recíprocas y de juicios recíprocos. Esto no es poco importante en la universidad, porque todo lo que se hace en la universidad, todo lo que se decide en la universidad, siempre es el resultado de algún grado de interacción entre estos sectores. De modo que
entender el funcionamiento de una universidad implica, entre otras cosas, necesariamente caracterizar esos sectores y caracterizar este juego de miradas y de juicios recíprocos que afectan la interacción entre ellos. Vamos a pasar a una tercera característica, que tiene que ver con la alta heterogeneidad de los intereses en juego en la universidad. Algunos de estos intereses están formalmente representados en los órganos de gobierno. Representantes docentes, no docentes, estudiantes, egresados, que tienen intereses a veces diferentes, incluso a veces contrapuestos. Pero estos no son los únicos intereses que están en juego en la universidad. Pensemos también que existen intereses de las facultades, de las demás dependencias universitarias. Existen intereses, por ejemplo, de las ciencias duras versus las ciencias blandas, o de los profesionalistas versus los cientificistas, los intereses gremiales, partidarios, los intereses personales, los intereses de los sectores políticos internos de la universidad. Todos estos intereses están permanentemente jugando en las conversaciones y en las decisiones universitarias. Ligado a este punto, una cuarta característica tiene que ver con la pluralidad de fuentes de poder en la universidad. En la universidad no hay una instancia que tenga la suma del poder institucional, ni siquiera un rector. El poder en la universidad está mucho más distribuido. La primera fuente de poder, sin duda, y la más obvia, es la autoridad formal. Cuando se designa a un rector, cuando se designa un decano, un secretario, hay una resolución que lo designa, esto le otorga autoridad formal y esa autoridad formal es una fuente de poder para esa persona en la institución. Pero hay otras fuentes de poder. Hemos hablado de los docentes. El prestigio docente en esta institución es una fuente de poder. Para dar un ejemplo casi obvio, modificar un plan de estudios, por ejemplo, no es una tarea técnica administrativa. Puede ser una tarea compleja que puede llevar años incluso, porque los docentes tienen voz y voto en ese proceso. Es apenas un ejemplo que ilustra a lo que me refiero. Los no docentes también tienen poder. Hemos dicho que son los depositarios del conocimiento técnico, administrativo, legal. Y si a esto lo complementamos con lo que también dijimos previamente acerca de la falta de dominio de estos aspectos por parte de quienes están a cargo de la gestión, entendemos que la opinión acerca de lo que se puede hacer o no se puede hacer, contratar, designar, comprar, entre tantas otras cosas, tiene allí un peso muy importante la opinión del sector no docente. Y finalmente también me quiero referir a los estudiantes, que tienen una muy importante cuota de poder. Político en primer lugar, tienen un peso relativo muy importante en el voto en la universidad. Es luego de los docentes el peso relativo más importante. Pueden dirimir, por ejemplo, la elección de un rector. Pero además de esto, que evidentemente es una fuente de poder, los estudiantes son muchos y son enérgicos, temperamentales y tienen una gran capacidad de movilización, de expresión, de manifestación, lo cual puede afectar, y de hecho lo hace, la opinión pública, la opinión de la comunidad universitaria, y esto sin duda es también una fuente de poder. No nos va a extrañar entonces que en este marco, en donde hay una alta heterogeneidad de intereses en juego, donde hay una pluralidad de fuentes de poder en la universidad, no resulte fácil a veces tomar decisiones en la institución universitaria. En quinto lugar, voy a referirme a una característica que a esta altura no nos va a extrañar, y es que los grandes objetivos de la universidad suelen tener un enorme grado de generalidad, incluso de ambigüedad, lo cual aparece como necesario para que haya acuerdo en este campo tan heterogéneo y a veces conflictivo al que nos referíamos. Entonces, por ejemplo, si en un estatuto yo digo que la misión de la universidad, entre otras, es formar ciudadanos, ¿quién puede estar en desacuerdo con eso? Ahora, si ya bajo un
un nivel, el próximo nivel de definición, y digo, ¿y qué es formar ciudadanos? ¿Y cuáles son los valores que implica formar ciudadanos? ¿Y cómo se traduce esto en la currícula, en los planes de estudio de las distintas carreras? ¿Y en qué carreras? ¿Y cómo se enseña? Ya en ese nivel seguramente vamos a entrar en un terreno opinable y seguramente también conflictivo. Por estas razones, entonces, en la institución universitaria, estos objetivos suelen ser, estos grandes objetivos plasmados en estatutos, por ejemplo, suelen ser muy generales, y la universidad en realidad se mueve con objetivos mucho más inmediatos y específicos de las áreas, unidades que lo componen. En sexto lugar, me voy a referir a una característica muy particular, propia de las universidades. Y es que en las universidades formamos personas. Formar un profesional es un proceso muy complejo. En primer lugar, porque formar un profesional no se limita a brindar un conocimiento técnico focalizado en una materia técnica específica. La formación de un profesional debe ser mucho más amplia. Debe apuntar a un conocimiento más general y universal que dote de sentido para ese profesional el trabajo específico que está llevando a cabo. Pero además esta generalidad es necesaria porque ese profesional debe interactuar con otros profesionales y invariablemente va a tener que participar en trabajos multi, inter, transdisciplinarios. El conocimiento universitario entonces es un conocimiento general, pero además de esto, no formamos solo profesionales en este sentido, sino ciudadanos. Y esto implica formar a nuestros estudiantes en valores ciudadanos, en responsabilidad social, y esto es mucho más que brindar un conocimiento técnico específico. Y finalmente, en la universidad pública entendemos que la formación de los alumnos es un derecho. Todo esto que les estoy mencionando, nos lleva a asegurar que el proceso de formación, que es visceral en la universidad, no podría nunca compararse, menos asimilarse al proceso de producción de un bien, por ejemplo, en donde el alumno sería la materia prima, ni al proceso de prestación de un servicio, de salud, de transporte, de lo que fuere, en donde el alumno sería algo así como un cliente. El proceso de formación es único y es particular de una institución dedicada a la formación de personas. Por último, voy a hablarles de racionalidad en la universidad. Y para ello, les voy a pedir que imaginen la siguiente situación. Imaginen dos soldados en una trinchera, solos. Sus compañeros yacen abatidos alrededor por el enemigo. Es un día frío, lluvioso, y estos dos soldados están mal equipados, con hambre, cansados. Frente a ellos está, a unos metros, el enemigo, muy superior en número, muy superior en tecnología. Estos dos soldados tienen la certeza de que no tienen chances frente a ese enemigo. De pronto uno de ellos toma su fusil, se incorpora y al grito de ¡Viva la patria! Se lanza en una loca carrera hacia ese enemigo. En instantes es abatido, cae de rodillas, finalmente de bruces, en un charco de sangre y barro. Su compañero está atrás y ha visto esa escena. Está inmóvil, está aterrado. Deja su fusil, da media vuelta y huye. Y ya no le importa el enemigo, no le importa la patria, no le importa su compañero. Lo único que quiere en su desesperada carrera es tener la oportunidad de abrazar nuevamente a los seres que ama. Fin de la historia. La pregunta es, ¿cuál de los dos soldados actuó racionalmente? Es muy interesante asistir a las discusiones, debates, opiniones que se suscitan cuando se hacen estos planteos a los alumnos. Acá no lo podemos hacer. Por eso les voy a adelantar que ambos soldados actuaron racionalmente. Porque en definitiva la acción racional supone un objetivo claro y en el marco de ciertas preferencias personales, decidir las acciones conducentes a ese objetivo. En este caso, los dos soldados tenían un objetivo diferente, tenían preferencias diferentes y actuaron consecuentemente. Ambos soldados
fueron racionales, aunque sus objetivos fueran diametralmente opuestos. Veamos un segundo ejemplo. Supongamos que queremos comprar un automóvil. Y exactamente el mismo automóvil, con los mismos servicios, exactamente todo lo mismo, tiene un costo, un precio de 300.000 pesos en la concesionaria A y de 350.000 pesos en la concesionaria B. Y aquí la pregunta es, ¿en cuál concesionaria lo compraríamos? Yo he sido reconocido en la universidad por mis artes adivinatorias, de modo que no hace falta que me adelanten nada. Yo sé que ustedes elegirían la concesionaria A. ¿Adiviné? Bueno, en realidad no adiviné nada, ¿no? Esto es así porque en las operaciones económicas lo que aplicamos es siempre una racionalidad económica que indica que nuestras preferencias siempre nos llevan a maximizar nuestras ganancias y a minimizar nuestras pérdidas. De hecho, la teoría económica está anclada en esta concepción de la racionalidad económica. Y para la teoría económica, esto es un rasgo natural del hombre. El hombre nace con racionalidad económica. Una interesante pregunta es, ¿realmente será así? ¿Será un rasgo natural y antropológico del hombre? Lo voy a dejar a un costado planteado para que lo piensen. Pero el hecho es que esta racionalidad económica es siempre aplicada en las empresas, tal cual las conocemos. Porque las empresas necesitan maximizar sus ganancias y minimizar sus pérdidas. Las empresas necesitan de rentabilidad como condición de sobrevivencia. De otro modo, no pueden subsistir. Entonces, en las empresas existe un criterio demarcador de las decisiones correctas, de lo que está bien y de lo que está mal. Incluso puede calcularse técnicamente. Se podrá discutir si es una ganancia de corto plazo o si perdemos ahora para una ganancia de largo plazo, pero siempre es la racionalidad económica y la rentabilidad los rectores de qué está bien y de qué está mal en términos decisionales. En la universidad no existe nada de esto. No existe ningún criterio para decidir lo que está bien y lo que está mal. Discusiones, por ejemplo, en torno del arancelamiento o en torno del ingreso irrestricto o no, del cupo, de la prestación de servicios de los universitarios desde la universidad al mercado, de la prestación de servicios a los alumnos rentados, solo por nombrar algunas discusiones que tenemos y hemos tenido, no tienen forma de resolverse recurriendo a un criterio técnico. Aquí lo que se enfrentan en la discusión son valores distintos, son ideas de universidad diferentes, son visiones del mundo diferentes, de modo que no hay forma de resolverlo técnicamente. Esto nos acerca mucho en la universidad a una racionalidad política, es decir, buscar una direccionalidad en un campo pletórico de opiniones diferentes. Porque la universidad no busca rentabilidad, ni siquiera busca siempre eficiencia. La universidad, en sus decisiones, reclama legitimidad. De manera que la universidad está mucho más cercana al escenario de los dos soldados que al escenario de la compra de un automóvil. Para terminar, les voy a dejar planteado un interrogante. Hemos asistido en estos breves minutos a lo que es algunos de los rasgos de la complejidad organizacional de la universidad. La pregunta que quiero hacerles es, ¿cómo se gobierna la universidad? Esta universidad. ¿Cómo se gestiona la organización universitaria? Imaginen ustedes el campo de opiniones, de discusiones, de debates que se abre ante este interrogante. Nosotros lo vamos a dejar planteado para que lo piensen. Si hemos logrado transmitir algunas ideas con claridad, si estas ideas han inducido la reflexión y esto ha generado inquietudes, incluso dudas, si esto fuera así, la misión está cumplida. Muchas gracias.